Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Me siento como que necesito entrenamiento. Hace mucho tiempo que no grabo podcast y cuando me pongo delante del micro después de varias semanas es como que no sé muy bien cómo arrancar. O sea, vosotras tenéis podcast todas las semanas, pero yo los voy grabando como seguidos y hoy estoy como un poco disociada, ¿no? En plan, venga, tengo que calentar. Pero hoy estoy acompañada de una persona que me hace mucha ilusión que podamos estar compartiendo este espacio. Yo le sigo desde hace mucho tiempo. De hecho, es una persona que ha salido en el equipo más de una vez en plan, ¡oh, qué guay! Me gusta mucho lo que hace. Y de pronto me enteré hace muy poquito que íbamos a grabar juntos y dije, qué ilusión y qué honor que esté aquí. Es muy probable que lo conozcáis. Él se llama Enrique Alex, es creador de contenido, habla sobre viajes, sobre turismo responsable, sobre diversidad y salud mental. No sé si habéis visto alguno de los muchos vídeos, contenidos que hace desde hace años. Si no, os invito a que lo conozcáis porque es seguro que un descubrimiento. Y hace unas semanas publicó un vídeo que cuando lo vi pensé, qué guay que hables de esto y qué guay que lo hagas en un momento en el que yo hace muy poquito, unos días, había estado hablando sobre ese tema, ¿no? en terapia. Y es sobre esa sensación de no tener nunca suficiente, ¿no? Como si viviéramos en una rueda que constantemente tenemos que hacer o conseguir cosas desde donde poder validarnos o ser alguienes en la vida, ¿no? Así que, bueno, lo primero, bienvenido. Y lo primero también decir que la alegría y el honor de estar aquí es mutuo. O sea, yo estoy encantado de estar aquí. ¡Qué guay! Muchas gracias por invitarme. Y yo también soy muy seguidor del podcast. Me encanta que existan como plataformas grandes para hablar de cosas que hace una década era casi impensable, ¿no? Poder estar hablando de esto sin que hubiese que esconderse o Total, en plan que no sea un programa de 2 de la mañana, en plan... Exacto, de aquí de dos personas llorando contando sus miserias, ¿no? Todos aprendemos de las cosas que nos pasan. Total. Bueno, y has dicho de hecho una década, pero yo creo que hace 5 años, ¿eh? O sea, hace 5 años hablar de esto... Es que todo ha cambiado mucho en los últimos años. Mucho. Hemos aprendido mucho sobre personas diferentes a nosotros, hemos aprendido mucho sobre las cosas que nos pasan en la cabeza... sí. Y qué bien. Sí. Bueno, vaya 5 años desde la pandemia, ¿eh? Total. 4. Parece ayer, ¿eh? Sí. Bueno, o sea, ya te he dicho antes, me he puesto aquí 4 preguntas que luego no sirven para nada porque tú y yo fluimos, no te preocupes. Tú y yo fluimos, sí. Yo es algo que suelo hacer siempre, pero a mí me apetece preguntarte qué sentiste, o sea, ¿cómo te diste cuenta de que tú tenías este problema, ¿no? Vamos a ponerlo como problema, que al final problema, dificultad, de lo que tú compartías en este vídeo, ¿no? Esta sensación de ¿qué te llevó a decir, ahí va, estoy en la rueda de siempre querer hacer, de siempre querer más, de no tener suficiente? ¿Qué te pasó? Pues la verdad que yo llevo muchos años como sintiendo esta cosa de fondo, ¿no? Yo antes... En mi vida normal, entre comillas, antes de ser creador de contenido, yo era diseñador, tenía una empresa, todo funcionaba bien y yo tuve como una crisis existencial de decir, a mí esto ya no me hace feliz. Antes me hacía feliz y ahora ya solo lo estoy haciendo por dinero y a mí no me gusta hacer las cosas así, ¿no? Yo llevaba 4 años a distancia con mi chico y entonces le dije, por favor, vámonos de viaje y entonces surgió esta idea del canal de YouTube casi el día de antes. Y yo desde entonces... tenía como otra vez esa chispa, esas ganas, ese hacer las cosas porque quiero y porque me gusta, no por nada más, ¿no? Y precisamente antes mencionaba la pandemia, para mí curiosamente el confinamiento fue un momento estupendo porque pues estuve con mi chico. Somos el tipo de pareja que además, al contrario que otras, nos crecemos cuando pasamos tiempo juntos, cuando estamos de viaje juntos. Pero para mí el momento de después de la pandemia fue muy duro y a partir de ahí las cosas empezaron a cambiar un poco en mi cabeza. No sé si te acuerdas, el verano de la pandemia, el primer verano, el 2020, todo el mundo se puso a viajar como loco, ¿no? Y entonces yo por primera vez empecé a sentir que tenía que viajar, no que quería viajar, ¿no? Y desde entonces, también es verdad que las plataformas han cambiado mucho, ahora hay mucha gente produciendo contenido todo el rato, contenido rápido, tal... Y yo me he sentido un poco atrapado en eso, ¿no? Yo pues he tenido siempre un contenido más reflexivo, pues yo estuve 3 años dando la vuelta al mundo, 906 días, y esto era un proyecto de vida para mí, ¿no? Y de repente se convirtió como otra vez en un trabajo, otra vez en tengo que hacer las cosas. Pero como a la vez para mí es una pasión, pues me ha costado mucho verlo, me ha costado mucho entender que a mí me estaba pasando esto de que
pues sentía que iba tarde y mal a todo, que tendría que estar haciendo más. O sea, todos mis compañeros, amigos, creadores de contenido de viajes, les tengo silenciados a todos porque veo un contenido que podría disfrutar y lo único que me genera es ansiedad. Y esta sensación de culpabilidad, que también es un poco el mal del autónomo. Yo creo que si quienes nos estén escuchando, que sean autónomos pero no creadores de contenido, lo pueden sentir perfectamente, ¿no? ¿En qué momento termina mi trabajo y empieza mi vida? Y todo esto fue como un poco cristalizando en una sensación como de algo pasa. Hasta que el año pasado yo estaba de viaje con mi chico en Nápoles. Decidí que era el momento de encontrar una persona que me acompañase en terapia, ¿no? Yo había tenido 2 experiencias previas. Yo tuve una infancia, la verdad, bastante complicada, llena de bullying, en el colegio, en casa, bueno, en fin, la mujer de mi padre, cosas, historias, ¿no? Y entonces, pues mis experiencias de psicólogo casi habían sido un poco forzadas, ¿no? Llevadas por mis padres y tal. Y esta vez, pues contacté con una persona que me seguía hacía tiempo, que es un psicólogo que se llama Neuronacho en Instagram, y me recomendó le dije, ¿tú crees que tendría sentido que yo buscase a un psicólogo que fuese gay? No porque tenga una manera de mirar diferente, sino porque cuente con un prisma de partida, o sea, que yo no tenga que explicar según qué cosas, ¿no? Y pueda entender determinadas sensibilidades. Y él me dijo, pues mira, creo que tienes razón y tengo la persona adecuada. Y wow, tuve una primera llamada con esa persona, con mi psicólogo, que sigue siéndolo, y tuve como una sensación de esto va a encaminarse, ¿no? Y ya llevo 1 año y pico de terapia y en este año y pico me he dado cuenta ya sabes que muchas veces ir a terapia es hablar contigo mismo. O sea, bueno, siempre, ¿no? Y entonces empiezas a decir según qué cosas que o sea, toda esta prisa que tenía, yo soy una persona, aparte tengo TDAH, ¿no? Y esto es una cosa que ya me ha confirmado mi psicólogo, y entonces pues yo soy de normal, pues muy inquieto, me encanta empezar nuevos proyectos, tal, pero esto también me estaba generando muchísima frustración de que no llegaba a nada, de que todos los demás, todos el resto de creadores estaban haciendo 1000 cosas y yo no. Y entonces, pues lo que publicaba en este vídeo que tú comentabas era un poco las sensaciones después de 1 año de empezar a entender por fin que no necesito ser el mejor, que no hace falta que llegue a todo, que está bien pedir ayuda, que, bueno, pues muchas cosas, ¿no? que pueden ser muy básicas y muy obvias para una persona que no tenga determinados condicionantes, pero que a mí, pues llegar a ellos me está dando una paz que no veas, ¿no? Y solo el hecho, por ejemplo, de que, porque yo a mi psicólogo siempre le decía, yo sospecho que tengo TDAH, pero bueno, si quieres no hablamos de ello y tal. Y siempre se reía, ¿no? Hasta que el otro día le pregunté, hace un par de meses, concretamente, porque le mandaba muchos reels que me salían en Instagram de tengo TDAH y no sé qué, y decía, es que marco todas las casillas, ¿no? Soy como un cliché de... Y me dijo, pues sí, si necesitas saberlo, sí. Y solo el ponerle nombre a mí me ha servido, primero, para entender que muchas cosas que me pasan o que me frustran no son porque yo sea peor o mejor, sino porque mi cabeza tiende a funcionar de determinada manera, y luego a encontrar herramientas, ¿no? Pues, por ejemplo, yo tiendo a la desorganización y al desorden físico en mi casa, y esto me genera a mí mucha frustración, a mi chico también, y he encontrado mecanismos tan tontos como como con una etiquetadora, ponerle... Aquí van las legumbres, aquí van las camisetas de manga corta, que puede sonar un poco cómico y mis amigos se ríen cuando llego a casa, pero llevo 2 meses que jamás he sido tan ordenado como... ¿no? Entonces estoy tratando de poner un poco mi vida en orden, y menudo rollo te he soltado para una pregunta, pero estoy como en ese camino, ¿no? De por fin sentir que las cosas están volviendo a encajar, Qué que bueno. no es nada fácil. No es nada fácil. De hecho, quiero darte las gracias por todo lo que has compartido, desde tu vivencia también con la infancia, a poner sobre la mesa la importancia de la psicología afirmativa. Hay una realidad, de hecho, un compañero nuestro, Diego, él trabaja desde el enfoque del apego, trauma y la psicología afirmativa también como hombre gay, y yo hablo mucho con él porque también es muy buen amigo mío, de ese trauma del colectivo del que no se habla, ¿no? Y me parece fundamental que las personas que formamos parte del colectivo, aunque yo me vinculo ahora mismo con un hombre, ¿no? Y tengo una relación heterosexual, pero también como bisexual, sí me encontrara esa problemática a la hora de relacionarme con una mujer, porque te das cuenta de que
hay mucho trauma en el colectivo y si no trabajas en psicología desde esta mirada, hay partes de ti que no van a estar dentro de un contexto. Y es súper importante, así que de verdad, gracias por ponerlo sobre la mesa, porque a veces se tiene muy poco en cuenta la psicología afirmativa. Es como que todavía no se la conoce. Y me alegra como que tú hayas visto ese... ¿Tiene sentido que me busque un psicólogo gay? Sí, tiene sentido, claro que tiene sentido, porque es tu realidad. A mí con este tema del trauma me pasa que intento, antes de que empezáramos el podcast, comentábamos tú y yo esto de al estar tan expuesto en redes sociales cuidamos mucho las cosas que decimos. Y yo trato de no decirlo así para que no parezca... pues ya sabes que hay personas que no están nada expuestas, ¿no? A personas diferentes a ellas y probablemente personas también que escuchan este podcast y que tienen la mente abierta, pero pues a lo mejor no tienen, en este caso, a personas LGTBI alrededor, ¿no? Y me da un poco de miedo que cuando hablamos personas LGTBI siempre parezca que tenemos algo por lo que, entre todas las comillas del mundo, victimizarnos, ¿no? Y yo al final creo que hay una realidad y es que a las personas LGTBI en general se nos despojó de nuestra infancia y muchas cosas. Esto es algo que le escuché decir a Javier Ambrosi, que creo que lo dijo muy bien, sobre cómo vivimos nuestra infancia o las cosas que nos perdimos cuando tenemos la capacidad de estar como a los mandos de nuestra vida, ¿no? Pero no somos... Quiero decir, las personas LGTBI no somos diferentes a cualquier otra persona con sus propias problemáticas, ¿no? Y yo creo que esto es parte de la vida. Cada uno tenemos un pasado y hay personas LGTBI. Por ejemplo, mi chico ha sido gay toda su vida abiertamente y no ha pasado por ninguno de estos problemas, ¿no? O sea, también ocurre. Solo que pues, seguramente sea más común que las personas LGTBI queramos reivindicarnos como seres sintientes, ¿no? En este contexto de nuestro camino ha tenido más espinas de las normales. Claro, tiene que ver con formar parte de un colectivo y no tanto desde lo individual, ¿no? Es como algo más que tiene que ver con el sistema. Ojalá me hubiese sentido yo parte de un colectivo cuando era pequeño, porque claro, yo ya tengo 37 años. Claro. Ahora se habla de según qué cosas. En su día pues no se hablaba ni de bullying, ¿no? Era una cosa de la que esconderse, que yo, pues todos a los que nos pasó nos sentíamos más culpables que víctimas, ¿no? Algo malo pasa conmigo. Y por suerte, la vida y ahora vivimos en una década en la que podemos estar aquí en público delante de miles o millones de personas hablando de esto, pero antes era lo contrario, ¿no? Por eso para mí es tan importante utilizar mi altavoz. Y de hecho, mira, me gustaría contarte una anécdota que si alguna vez alguien me ha escuchado en otro podcast, a lo mejor la ha escuchado, pero cuando yo empecé a hacer esto, mi madre me decía... Mi madre es una persona muy privada, tan privada que tiene un LinkedIn, bueno, tenía, ahora ya se ha jubilado, con nombre falso. Imagínate, ¿no? Este nivel. Sí, ese nivel de privacidad. Y entonces me decía, ¿por qué haces esto? ¿Por qué te expones tanto? ¿Qué necesidad tienes? ¿No eres Félix Rodríguez de la Fuente? Me decía. Y a mí me jodía mucho porque yo no sabía contestarle por qué quiero hacer esto, ¿no? Y fui encontrando el porqué poco a poco. Yo estaba dando la vuelta al mundo, de repente el canal se empezó a hacer grande y yo hacía pues algunos encuentros con creadores. Siempre tenía un poco de miedo porque pues, ya sabes que online pues, la gente es libre de decir muchas cosas y me las decían cuando se daban cuenta de que ese chico con el que yo viajaba no era ni mi hermano ni mi amigo, sino mi pareja. Pero una vez vino a un encuentro una mujer con su hijo en México, en Ciudad de México. Y me contó la historia de que te la voy a resumir, pero básicamente son 4 generaciones en su casa, su hijo, ella, su padre y su abuelo. Y todos se juntaban los jueves a ver mis vídeos, que era el día que yo publicaba, ¿no? Se sentaban, comían con el vídeo. Y el día que llegó el vídeo de Cartagena de Indias, en Colombia, que es donde yo me prometí con mi chico, lo conté muy rápido y muy ligeramente, pero pues se entendía perfectamente que pues, nos habíamos prometido. Su padre y su abuelo desconectaron la televisión y dijeron de ninguna manera a este maricón se le va a ver en esta casa y menos delante de tu hijo, ¿qué ejemplo le vas a dar? Con el paso del tiempo, ella y su hijo siguieron viendo los vídeos porque ella decidió que no era motivo para despojar a su hijo de algo que ella sentía que le podía aportar, ¿no? Poco a poco, primero su padre y luego su abuelo se volvieron a sentar en el sillón y me dijeron, hemos venido hoy ida y vuelta desde la otra punta de México y allí al lado del árbol está mi padre y mi abuelo que
querrían venir a decirte algo. Y claro, yo aquí ya estaba como diciendo, madre mía, qué tensión, ¿no? Y vino el señor, el abuelo, un señor súper mayor, y me dijo una cosa que te digo sin creerme yo nada, ¿no? O sea, simplemente tuve la oportunidad de poder transmitirle estos valores a esa persona y me dijo, gracias porque me voy a morir mejor. Me voy a morir sin miedo a personas a las que me han enseñado a odiar toda mi vida, y gracias a vosotros me he dado cuenta de que no tenía motivo para tener esta cosa tan fea dentro de mí, ¿no? Y ahí, con ese tipo de cosas, es con las que yo dije, este es el sentido de lo que hago. Y no sé por qué te estoy contando esto. Pues pero... me gusta, porque estamos hablando del colectivo y me parece precioso, sí, porque lo que no es visible no existe. Exactamente. Y entonces, pues, poco a poco empecé a recibir mensajes de personas, imagínate, de Perú, que es un país en el que, por supuesto, hay personas LGTBI, como en cualquier otro país, pero pues en general es una sociedad más cerrada, más homófoba. Personas LGTBI que me veían hacer vídeos en su ciudad con mi novio, viajando tranquilamente, hablando de ello, tal, me mandaban mensajes de jamás habría pensado que una pareja gay podría vivir libremente en la ciudad en la que yo vivo. ¿Qué esperanzas me da esto para el futuro, ¿no? Así que muchas veces pensamos que vivimos con nuestra burbuja de privilegio y que pues bueno, todo el mundo a nuestro alrededor siente las cosas o las ve como nosotros, pero wow, Internet y las redes sociales tienen una potencia que yo he aprendido a descubrir, y al lado, junto a ello, tiene pues toda esta parte, ¿no?, de la opinión, la comparación, que es que no hace falta ser creador de contenido para esto. Todos nos vemos comparándonos constantemente, ¿no? Desde ver un montón de recetas y guardártelas y luego frustrarte por no poder hacerlas, hasta ver un montón de gente viajando a sitios increíbles para hacerse una foto, que yo también intento, desde mi punto de creador de contenido de viajes, intento no fomentar eso, sino que sea una cosa un poco más profunda. Pero porque también mi propio camino ha sido de intentar evitar esas cosas, o sea, no ser parte de lo que a mí me genera esta cosa fea por dentro, ¿no? Total. Aunque, bueno, es esa línea delgada que, por más que a veces intente salir como de ese sistema, creo que también recae, y lo entiendo, muchísima responsabilidad y muchísima presión en las personas que se dedican a crear contenido, pero creo que el problema tiene mucho más que ver con el sistema, ¿no? Creo que incluso los creadores de contenido son víctimas de ese sistema. Bueno, porque, somos parte de él. Claro, es que nos beneficiamos también de ello. Sí, claro, pero también hay momentos en los que tú quisieras a lo mejor mostrarte de una forma más honesta, más vulnerable, más no voy a hacer esta foto de postureo, pero la realidad es que estéticamente en el feed esta foto de cierta manera queda mejor y también entras como en esa rueda. Es como, no quiero, pero sí quiero. Tengo que decirte que cuando yo empecé hace 8 años, ninguna de mis verticales, como le llaman en la industria, eran marketizables. Hace 8 años no se hablaba de diversidad, no se hablaba de turismo sostenible ni de broma. Ni de broma. No se hablaba no sé, de tantas otras cosas que yo intento incorporar, y para mí, pues por ejemplo, yo tengo la línea roja de que no viajo para no dar promoción a países que tengan leyes contra las personas LGTBI, ¿no? Y esto ha sido algo siempre como parte de tal, hasta que dije, bueno, lo voy a comunicar, ¿no? Y a partir me han pasado que pues lleguen países que sí tienen esas leyes y pongan mucho dinero encima de la mesa para ir a hacer pinkwashing. Y ahí es donde yo creo que como creador de contenido, pues la credibilidad es lo más importante que tienes, ¿no? Pero es lo que dices. Tú eres parte de un sistema, todos somos parte de un sistema que tiende a absorberte, a hacerte parte y luego a hacerte sentir mal, ¿no? Y yo creo que que existan podcasts como este, el tener conversaciones con amigos derivadas de cosas que aprendemos por internet, es lo que puede romper eso y lo que puede cambiar el sistema. Así es que yo creo que los sistemas solo caen o cambian porque las personas queremos que caigan o cambien. Así es. Y vivimos en un mundo que yo creo que cada vez, o sea, todo genera dinero, todo genera interés, todo genera engagement, y sentimos que si no somos parte de eso, nos vamos a quedar al margen, no vamos a tener amigos, no vamos a poder pasárnoslo bien. Y para mí es más al contrario. Las cosas de verdad, ¿cuántos hemos intentado mirar menos el teléfono?
y decir, ay, sí, me siento mucho mejor. Pero al día siguiente o a la semana siguiente ya estás otra vez ahí, ¿no? Yo creo que es importante tener conversaciones como esta, y en el vídeo ese pues yo hablaba de esto, yo, después de un año en terapia, estoy mucho mejor, y aún así estaba de vacaciones y me sentía súper culpable por no estar trabajando, porque tengo un montón de proyectos, tengo que hacer 1000 cosas y soy incapaz de desconectar, ¿no? Y esto es algo que cada vez ocurre más, porque las redes sociales no ayudan nada, los tiempos en los que todo ocurre todo el rato. Pero a mí, mira, me gusta decir que cuando nos comparamos con algo que vemos en redes sociales, tú estás comparando todo tu día con un minuto guionizado de una persona. No es justo, no es justo, pero nos olvidamos de eso. Igual que le damos total credibilidad y total validez a una teoría de una señora loca que aparece con una pizarra y cuenta, digo una señora loca porque me salió el otro día, ¿no? Sí. Contando cualquier barbaridad que no tiene ningún fundamento científico. Pues creemos que lo que estamos viendo es la vida real de otras personas. Y es verdad que después de la pandemia el contenido ha cambiado mucho, y las cosas que vemos en internet ya no son la fotito de postureo con mi cafecito en Bali, que todos sabemos que es un poco todo mentira, pero está puesto ahí para la foto. Y son contenidos más reales. Pero aún así, dentro de esa realidad, todos estamos intentando competir por atención. Totalmente. Y pues es muy peligroso eso para mí, bajo mi punto de vista. Total. Por eso te decía antes que por más que es verdad que aún habiendo mucha conciencia de voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda, siempre hay como algo que hacemos para entrar dentro de ese sistema. Porque al ego le gusta también esa atención. Exactamente. O sea, el ego se siente muy bien ahí en ese refuerzo positivo de toda una masa que te dice lo guay que eres por enseñar esto que nadie enseña. O sea, incluso en esas partes más bellas o que socialmente podamos entender como mejores, ¿no? En el caso, por ejemplo, del turismo, o incluso dentro, vamos a llevarlo a nuestra área, ¿no? Dentro incluso de la salud mental. O sea, el hecho de aparecer de repente con un mensaje que nadie espera, súper yo te acojo, de salud mental, aunque el tema en sí pueda ser positivo, a veces hay que cuestionarse, muchas veces, ¿no? El desde dónde también lo estoy haciendo, porque al final todo se resume a, de una manera o de otra, lo que buscamos es esa atención. ¿Y cuánta gente ha utilizado la supuesta salud mental para recibir atención con mensajes que, pues en el mejor de los casos son inocuos, o en el peor de los casos, pues en realidad tienen un trasfondo muy, muy tóxico detrás, ¿no? Y que casi, bueno, sí. Es que es complicado. Es muy complicado porque todos queremos salir de esto, pero luego dejamos de escuchar esto, dejamos esta conversación y nuestra vida sigue ahí en nuestro bolsillo. Eso es. Y es muy, yo creo que es irreal decir vamos a dejar de mirar tanto redes sociales, o vamos a dejar de usar redes sociales, vamos a dejar de estar conectados, porque además tiene una parte muy positiva. Yo casi todos mis amigos actuales los he conocido gracias a las redes sociales. A mi pareja, con la que llevo 13 años, o sea, son algo bueno. Pero para mí la única manera de conseguir distanciarnos de eso es entender lo que estamos viendo. Y, por supuesto, poner límites y el tiempo de uso en el teléfono y tal. Claro. Pero entender que lo que estamos viendo es solo un lado de la realidad. Y esto es súper fácil de decir, pero luego todos, cuando no quiero ir al gimnasio, te tumbas en la cama, empiezas a scroll, pasa 1 hora, pasan 2 horas, te sientes fatal. ¿Cómo se rompe ese ciclo? Dímelo tú, ¿cómo se rompe ese ciclo? Me encantaría saberlo. Me encantaría saberlo. De hecho, el otro día hablaba con una compañera, con Arella, y hablábamos de que hay todavía, o sea, a fecha de hoy, hay muy poquitos estudios de la relación de las redes sociales y la afectación a nivel cognitivo, a nivel de habilidades sociales, pero los que hay da miedo, a nivel relacionales. Claro, pero imagínate lo que sabremos dentro de 15, 20 años que aún no estamos sabiendo. Y que desearíamos. Claro, es que no sabemos relacionarnos. Yo no creo que el problema sea tanto las redes sociales o la tecnología, sino la forma en la que han llegado en un momento en el que no estábamos preparados para que llegara de la forma en la que ha llegado. Y no sabemos relacionarnos con ellas. Y creo que va más allá de la edad, del contexto, sí. de tu posición socioeconómica. O sea, creo que es algo como que de una manera o de otra nos ha arrasado
pasado a todas las personas. Es como como un tsunami, ¿sabes? En plan, chao. O sea... Sí. Y nos cuesta mucho verlos, porque tú no has visto el típico vídeo de un concierto en el que es todo el mundo con el móvil y lo sube a alguien que lo ha grabado quejándose de ello. Y claro, tú lo ves desde fuera y esa persona es otra persona más con el teléfono haciendo eso, ¿no? Nos cuesta mucho sentirnos parte de... Igual que siempre decimos, la gente... No, la gente también somos nosotros. Total. Esto está lleno de gente, no se puede venir ya a este sitio. Bueno, es que tú eres uno de los que está yendo. Eso es. Por eso yo creo que es como cuando... A mí, yo intento hacer el ejercicio de cuando estoy ahí atrapado, me veo en este loop que además es infinito y digo, no. Y me salgo, ¿no? Deslizo desde abajo del todo para que se vaya a la aplicación y digo, venga, no me voy a poner a... Pero sí. Bueno, además es que yo no sé si te pasa, pero yo sí que siento como esa cosa de que cuando he tenido un día complejo, que suele ser gran parte de todos mis días, ¿no? Que muy cansado, como con muchas cosas, yo siento como si mi sistema nervioso, que es una trampa, porque en realidad no, pero es como si yo sintiera que de pronto me anestesio, ¿no? Es como... Sí. Me quedo ahí anestesiada, que en realidad es una falsa realidad, ¿no? Sí, sí. Pero siento como quien fuma, he sido fumadora muchos años, por suerte hace muchos años que no lo soy, pero sentía como esa cosa de que en realidad el tabaco me estaba afectando a mi sistema nervioso, me estaba generando más ansiedad, pero yo lo sentía como que me la estaba calmando, sí, ¿no? Total, es como esa cosa de... Es igual, yo creo que es igual que la adicción al trabajo, a estar contestando emails, es que tengo que sentirme útil porque si no... Y a mí las herramientas que yo he desarrollado después de un año en terapia para esto son el repetirme solo lo voy a hacer porque lo quiero hacer. Yo tengo la suerte además de que ya no... O sea, no me tengo que estar preocupando de si voy a... Que es verdad que aquí el contexto de cada uno es distinto, ¿no? Pero yo no me tengo que estar preocupando de si puedo comer hoy o no. Entonces, para mí es muy difícil decir que no a cosas que me apetecen, pero tratar de meterle una capa de realismo... Siempre pienso, ¿qué diría mi novio de esto? Porque él es hiper pragmático para todo, ¿no? ¿Tiene sentido para ti mentalmente que hagas esto? ¿Vas a sufrirlo? Porque ya sabes que las personas que tenemos TDAH nos encanta empezar cosas. Ahora, hacerlas y terminarlas ya es otra cosa, ¿no? Y de hecho yo he desarrollado con la ayuda de mi psicólogo, si estás atrapado en una cosa... Como a mí me da mucho placer terminarlas, hazla para el placer de terminarlas, en vez de aplastarte en mi caso, por ejemplo, tengo que editar un vídeo de 20 minutos. Pues no, solo con pensar en si me pongo lo voy a acabar, wow, es como un chute de energía para acabar. Entonces por un lado, solo voy a hacer las cosas porque las quiero hacer y luego recordar esta sensación que yo tuve cuando empecé a dar la vuelta al mundo, ¿no? Que me salía tan de dentro que a mí me daba igual el dinero, me daba igual que el canal de YouTube tuviese 30 suscriptores como tenía al principio. Me daba igual porque realmente era algo que a mí me nacía de dentro, ¿no? Y eso para mí eso es lo contrario que el punto al que he llegado, ¿no? Y por supuesto, todos nos vemos a nosotros desde un punto de vista muy injusto para nosotros mismos y yo sé que pues ahí yo a veces doy charlas a otros creadores y ese es el momento en el que me doy cuenta de que no entiendo el punto en el que estoy, ¿no? Otra de las cosas que decía en este vídeo es que en algún momento de nuestra vida hemos soñado con tener lo que tenemos ahora y no nos damos cuenta. Pero es que es muy fuerte esto, ¿no? Porque yo ni habría siquiera soñado con llegar a ser un referente para determinado tipo de personas o con poder dedicarme a esto o tener un programa en la tele o estar en la radio o tantas cosas que tengo la infinita suerte de tener ahora y que ahora no soy capaz, bueno, ahora ya voy siendo capaz, ¿no? Pero me ha costado mucho apreciarlas porque eran parte de ese nubarrón negro de cosas que tienes que hacer y tal. Y nos cuesta muchísimo distanciarnos de la realidad para decir, no, pero si es que esto lo tengo porque yo lo he querido. Total. ¿Y qué crees que es? Porque yo también te pregunto desde... a mí me pasa, y no desde la parte de creación de contenido, ¿no? Pero pienso en Somos Estupendas, desde dónde nace, con qué intención... Nunca, aunque, o sea, sí fue en mi cabeza lo que es, pero... pero como, ¿quién te iba a decir que iba pero a desde llegar? un lugar muy romántico de...
quiero poner esto al servicio de la gente, ¿no? Pero en ningún momento, desde lo que yo ahora lo estoy sintiendo, de que ha habido muchos momentos de desconectarme del propósito y de incluso decirme a mí misma, pero ¿por qué hago esto, no? O sea, esa cosa de... es una obligación. Y de desconectarme con un... ¿Qué me hizo empezar? Y no he logrado, aunque luego utilizo ciertas herramientas, recursos que me ayudan a volver a conectar con el propósito, porque si no, no podría sostener todo lo que sostengo, pero sí que a veces me he preguntado a mí misma, ¿por qué me pasa esto? ¿Sabes esa cosa de...? Porque hay veces que, muchas veces, especialmente este año, que diría, es que lo mandaría a la mierda. Pero es porque nos olvidamos de por qué estamos haciendo las cosas. Justo. ¿Cuánta gente odia su trabajo? ¿Cuánta gente, o sea, pues esto, ha querido siempre algo y de repente se ve atrapado en ello? Pero porque también muchas veces, conectando con lo que decíamos antes, queremos cosas solo porque se las vemos a los demás. Y vemos, en mi caso, por ejemplo, ves a todo el mundo viajar a un lugar. Es que a lo mejor no necesariamente ese lugar es para ti, ¿no? Si no conecta con tus valores, con tu manera de ver las cosas, con el tipo de planes que a ti te apetecen, con las culturas que a ti más te... Hay una diferencia entre aprender y seguir a la masa solo para sentirse parte, ¿no? Yo he visto a mucha gente no disfrutar un viaje, y yo creo que cuando no disfrutas un viaje habla mucho más de ti que del lugar. O que del viaje, ¿no? De la energía que llevas. Hay mucha gente que viaja únicamente para afirmar sus prejuicios, ¿no? Ah, pues mira, sí, porque es que en este sitio son todos así. Yo ya lo sabía y vengo aquí y lo compruebo. Pues desde el punto de vista de otra persona de ese país que venga aquí puede ser lo contrario, ¿no? Hay muchas personas y que me incluyo, nos dejamos atrapar por pues si todo el mundo ha disfrutado esto, yo también lo tengo que disfrutar. Y luego vas a los sitios con unas expectativas que a lo mejor ya solo la expectativa, y yo lo digo con los viajes, pero puede servir hasta para un restaurante o para un... A mí me pasaba cuando cumplí los 18 años. ¡Guau! El verano de antes de la universidad, el Interrail, el no sé qué, va a ser increíble, tal. Y tenía tanta presión que yo todo el rato comparaba cómo estaba siendo mi verano, que efectivamente hice el Interrail con unos amigos, con mi expectativa del Interrail y decía, esto no es lo que yo esperaba, qué mal. Y en vez de disfrutarlo del todo, pues te sientes ahí como un poco desencantado con las cosas porque en tu mente todo iba a ser mejor, ¿no? Porque te has creado unas expectativas irreales basadas en las opiniones de otras personas, en tu interpretación de las vivencias de otras personas. Total. Es como cuando lees Harry Potter y cuando ves la película. En mi caso yo dije, joder, esto era mucho mejor en mi cabeza. No era así, era así. Mejor. Las escaleras de Hogwarts eran una cosa increíble, luego las ves ahí y dices, pues... Sí, y de hecho creo, antes que te decía, ¿no? Cuando yo tenía aquí como apuntado, que como qué crees que lo provoca, que lo has ido como compartiendo. Yo creo que hay una parte como y justo antes cuando empezábamos te decía, es que es un tema como que abarca muchas cosas, porque habría que ver también desde dónde nos validamos, cómo ponemos la mirada en el otro, no en la otra persona, habría que revisar también nuestra autoestima, cómo hemos aprendido, muchas cosas, ¿no? Pero yéndome un poco a más allá del individualismo, porque tendemos a vernos desde el yo individual, ¿no? ¿Dónde está mi error para ver la vida de esta manera? Pero también formamos parte de un contexto y esto no lo podemos negar. Sí. Yo cada vez me doy más cuenta de que, tío, es que el sistema está podrido. O sea, que tú también desde tu individualismo puedes hacer muchísimos esfuerzos y esfuerzos titánicos en decir, no, la vida... ¿no? Tiene otros tiempos, la vida no me está pidiendo que haga más, puedo permitirme disfrutar de esto sin caer en las expectativas, pero al final hay todo un sistema que refuerza el que tienes que hacer cada vez más, todo desde la prisa, que no puedes parar y es muy cansado. Sí, es muy cansado. Yo me estaba acordando de otra anécdota que tengo. Cuando volví de la vuelta al mundo, pues me apunté a un gimnasio, ¿no? Y el mismo día que empecé, en el vestuario me reconoció un chico que iba de traje y tal, y llegaba y me dice, ay, tú eres Enrique Alex, el de los viajes, tal. Pues ya has terminado. Bueno, ya tenías que volver a la realidad. Y yo le dije, ¿pero qué es la realidad?
hombre, pues él dijo, la realidad pues es un trabajo de 9 a 5 o de 9 a 7, ir al gimnasio, tal, y los fines de semana si tienes un rato... Y yo le dije, para mí eso es un invento, o sea, es una construcción social que nosotros hemos hecho, que es lo más antinatural del mundo, pero que efectivamente nos sirve para vivir en sociedad y poder disfrutar de según qué privilegios y tal, ¿no? Pero para mí es mucho más real el estar subiendo una montaña o el estar conectando con la naturaleza o el estar viviendo mi vida. Y es un poco lo que tú decías, o sea, sentimos que tenemos que encajar y tal, pero nos creamos unos problemas que son de mentira. Y a mí, esta es otra cosa que sacaba en ese vídeo que has mencionado antes, me ayuda desde pequeño yo hacía siempre me ha interesado mucho el universo y estas cosas, y entonces cuando te ves como esta mierdecilla que somos y intentas como ver la imagen de el universo con miles de millones de galaxias y tú eres un puntito ahí estresadísimo porque mañana vas a llegar a las 9:15 en vez de a las 9, sufriendo por eso, cuando tienes la suerte de estar vivo y de poder disfrutar de tantas cosas que podríamos disfrutar. Y esto no es porque haya algo mal en nosotros, es porque nos hemos acostumbrado a mirar tan para adentro y tan al detalle y tan a las cosas que no sé, ¿qué diferencia va a hacer ese problema cuando tengas 60 años y mires para atrás? Ninguna, ¿no? Incluso problemas más grandes. Y obviamente yo esto lo estoy diciendo desde mi propio privilegio, que yo tengo la suerte de muchas suertes, ¿no? Igual que otros retos que he tenido que afrontar. Pero todos yo creo que podemos hacer el esfuerzo o el ejercicio de decir cuáles son las cosas importantes de mi vida y cuáles son las cosas que de verdad pueden o tienen que hacerme sufrir. Aunque yo escuché hace poco una frase que es: si tienes solución, ¿por qué te preocupas? Y si no tienes solución, ¿por qué te preocupas? ¿No? Hay esa manera de afrontar las cosas que a veces tenemos con ansiedad, con sufrimiento, pues igual no es... que es como nos han enseñado, que también tiene esta culpa católica que tenemos en nuestra sociedad y se ha muerto alguien, Dios mío, no sé qué. Si sabes que se va a morir, ¿no? Todos nos vamos a morir. O pasa algo malo y de repente es un mundo que nos resulta inabarcable, pues a lo mejor tenemos que ser un poco más separados de los problemas y decir, bueno, pues vamos a ver si tiene solución y qué podemos hacer al respecto, ¿no? Y yo sé que decir esto es súper difícil, que a mí me cuesta, claro, pero es un ejercicio que creo que todos podemos hacer para dejar de sufrir las cosas y que nos afecten tanto y poder decir, bueno, no sé si esto que estoy diciendo tiene sentido en el mundo de la psicología o es una... Yo creo que tiene sentido o sea, tiene sentido para muchas personas y para otras no lo tendrá, pero eso como todo. O sea, para mí no hay una verdad, ni siquiera en psicología. No existe la verdad. Hay muchas verdades, ¿no? Porque claro, yo también pienso, por eso hablaba de la importancia de tener en cuenta el sistema. Hace poquito, unas 4 semanas, poco, una compañera nuestra, una compañera de Somos Estupendas que formaba parte del departamento de atención al paciente, ha dejado Somos Estupendas por una cuestión familiar, ¿no? Una persona de su alrededor está enferma y ha decidido dejar el trabajo porque se ha dado cuenta de lo que es importante, ¿no? Y yo cuando hablé con ella, que yo estaba de vacaciones, pero cuando volví me despedí, le escribí, le dije: felicidades, tía, felicidades por alinearte con lo que verdaderamente importa, ¿no? Como cuando esas cosas que cuando hay algo en tu vida que se tuerce, que realmente importa, ¿no? Cuando un familiar enferma, cuando hay una pérdida, cuando pasa algo que dices, esto es lo importante, ¿no? Cuando pones el foco en lo que verdaderamente importa, yo le dije, tía, felicidades, bravo, ¿no? Por esa coherencia de decir, no, esto es lo que necesito ahora, esto es lo que es importante para mí y renuncio a mi trabajo para poder atender esto que para mí es importante. Pero al mismo tiempo, qué privilegio poderlo hacer. Porque ¿cómo le dices a una persona, ¿no?, que apenas llega a final de mes o que no llega a final de mes o que tiene muy pocos recursos económicos y que tiene que hacer frente a un alquiler? Las familias monoparentales, por ejemplo, otra realidad de la que no se habla, con hijos, ¿no?, con criaturas a su cargo, tal. Y ahora dile tú, ¿sabes? No tú, me refiero a nosotras, sí, que se alinee con lo importante y que salga un poco del sistema, que la vida son otras cosas. Cari, no, la realidad es que tengo un puto alquiler que pagar, tengo cosas, colegios que pagar. Y esa es como la trampa que a mí me duele, ¿no?
que desde aquí podemos elegir, pero hay realidades que no pueden elegir en un sistema que no para de oprimirnos. Y es súper complicado. Porque ahí no hay opción a alinearse con lo que la vida, con lo que importa. O sea, a esa persona lo único que le está importando es cobrar. Sí, a cualquier precio. Sí, total. Es como desde nuestro punto de vista, cómo utilizamos ese privilegio para bien sin sentirnos culpables por tener un privilegio que no hemos elegido. Eso es. Sí. Yo creo que también esto es importante, ¿no? Porque tampoco puede recaer sobre nosotros, ¿no? Ese cargo de la culpa es como es simplemente de abrirnos la mirada y decir, esta es mi realidad y hay otras muchas que no. Sí, ¿no? sí. Esto yo creo que pues también hay muchas personas que tenemos ecoansiedad y esto es una manera. Lo que pasa es que esto tiene una magnitud global que casi no depende de uno, aunque se pueden hacer cosas, ¿no? Pero todos tenemos un montón de cosas, pero efectivamente hay personas que tienen un punto de partida que a veces desde un podcast pues puede parecer que somos aquí dos bros hablando desde, ¿no? de lo difícil que es la vida siendo creador de contenido, pero pues tenemos una vida estupenda. Por eso yo estaba tratando de ir a lo general y decir que esta culpa que tenemos a veces por cosas que nos han obligado a sentir esa culpa, por llegar tarde, tendríamos que estar haciendo más, tendría que comer mejor, tendría que hacer más ejercicio. Igual no tendrías No, exacto. A mí mi psicólogo me ha enseñado a hacer las cosas de 7 en vez de 10. Y cuando me lo dijo yo decía, no, porque entonces las voy a hacer mal. Y él decía, no, las vas a hacer bien. Simplemente no vas a tratar de hacerlo todo perfecto. Y esto en realidad es la propia presión que uno se pone para sentir que está a la altura de lo que se espera de uno, ¿no? Y esto sí que es una cosa sistémica. Total. Cuando te decía antes lo de mi psicóloga, que justo cuando tú publicaste ese vídeo yo hacía nada que estaba trabajando eso en terapia, hubo un momento en el que yo estaba en la llamada, porque fue una llamada el día que yo volví a terapia, y ¿sabes lo que me dijo mi psicóloga? Yaiza, ya es. De hecho, antes le he enseñado a Claudia, a mi compañera, la captura, porque me lo hice de captura para guardármelo. Y me dijo eso, Yaiza, tú ya eres, ¿no? Exacto. Y eso a veces siento que da igual la posición, la etnia, da igual. Creo que nos olvidamos de que ya somos y ya merecemos por el simple hecho de existir, ¿no? Que a veces el podcast era cómo sentirnos merecedoras, ¿no? O el cómo esa cosa de ganarnos las cosas, de la cosa esta del esfuerzo, de que nos vean. Escúchame, que yo ya soy, soy, por el hecho de ser humana. Ya soy, ya merezco, no tengo que esforzarme de más para que me quieran, para ser vista, para ser reconocida. No tienes que llegar a ser el mejor, no tienes que probar nada. Justo. Sí. Es que yo creo que es la típica frase que dicha así, pues bueno, puede resonar con algunas personas o no, pero todos estamos en eso. Total. Todos absolutamente. Sentimos que tenemos que hacer las cosas para que otros nos validen, para que los demás vean lo buenas personas que somos o lo buenos que somos en el trabajo o al menos la intención que le ponemos, y todo el rato estamos intentando justificar o justificarnos, ¿no? Y hay una narrativa interior en nuestra cabeza, al menos a mí me pasa y las personas con las que he hablado lo sienten así, también como de todo el rato, es como un síndrome del impostor de la vida. ¿No? Tengo que ganarme mi sitio aquí y sobre todo con las comparativas y con las comparaciones que nos hacemos con otras personas de las que antes hablábamos, pues es como yo también veo a otras personas y digo, ojo, qué buena persona es esta, yo quiero ser así. Pero claro, es que tú no sabes cómo te perciben los demás. Eso es. Tú solo tienes tu visión que solo depende de ti, de cómo tú te percibes a los demás con todos tus condicionantes y todos tus contextos, pero pues es que es injusto que tengamos que vivir tratando de buscar como que los demás vean en nosotros lo que nosotros vemos en los demás. No sé si tiene sentido eso. Tiene sentido. ¿No? Y tiene sentido también con al final una de las necesidades más básicas y primitivas del ser humano, que es que nos quieran, ¿no? Y al final vamos a hacer todo cuanto esté en nuestra mano para conseguirlo. Pero hay veces como que yo creo que eso también es lo que nos permite la terapia. Y es como poner el foco en la dirección correcta, ¿no?
no tanto desde la comparativa del otro, sino girar ese faro que nos alumbre a nosotras mismas y que desde ahí podamos construir y desde ahí podamos validarnos, más allá de ver al otro, ¿no? Yo quiero darte las gracias porque además son como de esas conversaciones en las que siento que podríamos estar literal horas, porque además, mira, fíjate como te decía hace unos minutos, no hay una verdad. Eso es justo lo que te iba a decir. Como decías, es que no hay una verdad. No hay una verdad. Y a mí eso es lo que me parece más bonito de las conversaciones, de las diferentes realidades del ser humano, que pueden ser súper ricas y son súper ricas cuando hay esa mezcla, ¿no?, de realidades que nos nutren a todas y que todas son verdad, porque no hay una única verdad en el mundo. Exacto. Te lo decía antes, pero más allá de todo lo que compartes y de todo lo que yo haya podido ver y conocer de ti, que soy súper consciente de que es una parcelita de tu ser y de tu vida, gracias por enseñarme esta otra parcelita y verte un poquito más. Muchas gracias a ti. Como huele a final, que te quería contar una cosa antes que me has dicho, ¿cómo te llamo, Enrique o Alex? ¿Tenemos 2 minutos? Sí, es verdad. Yo ahora estoy volviendo a conectar con una cosa que hice yo inconscientemente de pequeño. Y yo cuando tenía 4 años le dije a mi madre, mi DNI solo pone Enrique. La gente se piensa que somos Enrique y Alex, mi novio y yo, pero yo soy Enrique Alex, pero mi DNI solo pone Enrique. Y desde que yo tenía 4 años empecé a mi madre muy machaconamente, porque yo soy muy pesado. Mi nombre es Alex, llámame Alex, yo no me llamo Enrique, yo no me llamo así y tal. Y estuve unos años, se me acabó olvidando. Y una vez estaba de viaje con 14 años o con 16 con mi madre en Santiago, que es donde vivía nuestra familia, y me dijo, sí, no sé qué, claro, por esta historia de tu nombre que hubo que hacer en el último momento. Y yo, ¿qué historia de mi nombre? Y me dice, ¿nunca te lo he contado? Pues los 9 meses que yo estuve embarazada de ti, te estuve llamando Alejandro. Y cuando naciste, te dije, pues, hola, Alejandro. Y yo, ¿qué? ¿Y no se te había ocurrido contarme esto? Y como mi padre se llama Enrique, para él era muy importante que yo me llamase Enrique, y pues mi madre en el último momento decidieron, bueno, pues venga, que se llame Enrique. A mí me pareció como muy fuerte esto, ¿no?, de que sentir desde dentro, desde tan pequeño, que mi nombre no era el correcto. Pero bueno, pues una anécdota. Te he mencionado antes por encima que yo pues tuve muchos problemas en el colegio, de bullying, de acoso, de muchos tipos. De los que por suerte supe salir más fuerte y que, pues, para bien o para mal han condicionado mi personalidad y la persona que soy hoy en día. Así que, pues, bueno, es lo que es. Pero cuando yo empecé a asociar mi nombre a todo eso, ¿no? A Enrique venía un insulto. Cuando alguien, mira, Enrique, no sé qué, venía algo malo. Y entonces, cuando dejé el colegio y iba a empezar la universidad, a todo el mundo le empecé a decir que me llamaba Alex. Porque para mí Alex empezaba a ser la persona que yo quería ser. Y Enrique era la persona que me habían obligado a ser, ¿no? Y durante un tiempo pensé, pues me cambio el nombre porque yo me siento más Alex que Enrique. Pero en realidad yo también soy Enrique. Yo también tengo ese moldearme, ese pasado, esos problemas, ese camino. Y yo no me siento ni Enrique ni Alex, me siento Enrique Alex, ¿no? Y aunque Alex es la persona que ha nacido voluntariamente, a mí me gusta mucho o sea, ahora estoy como entendiendo el peso de aquello de haber dicho, no, es que yo soy, como decías tú, yo soy. Y soy Alex por elección y soy Enrique por obligación. Y las dos personas soy yo. Qué bonito. Porque eso es como construir tu vida a través de... Exacto. ¿no? Y pues teniendo la suerte de cuando ya tienes las herramientas de empezar a ser adulto con 17, con 18 años, te das cuenta de lo injusto que ha sido el haber tenido que lidiar con todo eso y dices, pues es que yo no solo soy esto. Claro. No solo soy Enrique. No solo soy tu concepción de Enrique, ¿no? Soy muchas más cosas que no se me ha dejado ser. Así que, pues eso. Por eso me gusta que mis amigos me llamen Alex. Pues gracias. Gracias también por permitirme llamarte Alex. Cuando me has dicho al principio, primero llámame Enrique Alex, luego ya solo Alex. Digo, sí, vale. Sí, no, es que me da mucha rabia que me llamen Enrique porque es increíble el poder de las palabras, total. ¿No? Y a mí cuando alguien me llama Enrique, mi chico, por ejemplo, cuando pues tiene amigos que se llaman Alex, que vienen a Inglaterra, cuando hablan inglés me llama Enrique. Me sacude esa palabra. Déjame en paz. Sí, no, de verdad, es como el poder de un olor, de un sabor.
también de una palabra, ¿no? Que tú asocias con cosas. Bueno, ya que me enrollo y esto hay que acabarlo. No, porque ya. estaba pensando, Alex es la persona que se construye a pesar de Enrique. Y eso me parece muy bonito. Bueno, es la persona que ha estado ahí apoyando a que Enrique pueda seguir siendo. Total. También. Pero que supo salir después. Pues muchas gracias. Qué intensidad. Qué bonito cerrar el podcast con esto, ¿eh? Muchas gracias, Yaiza, de verdad. Un placer estar aquí. A ti. Y a vosotras quiero daros las gracias un domingo más por estar aquí. Espero que esta conversación, que al final no está nada lejos de la conversación que podamos tener con cualquiera de las personas de nuestro alrededor, un día tomando un café o un día, yo qué sé, viendo las estrellas o viajando, os pueda nutrir de múltiples formas. A mí me encanta porque, de hecho, solemos estar acostumbradas a hablar como de una cosa, aunque yo también soy tela de reflexiva y aquí en todos los podcasts me voy para allí y luego vuelvo y luego me vuelvo a ir. Pero me parece precioso porque creo que ha nacido como una conversación que podríamos tener todas nosotras, ¿no? De manera orgánica y me parece súper enriquecedor. Así que, como siempre, gracias un domingo más por estar aquí. Recordaros que estamos aquí para lo que necesitéis. Bienvenidas a todas si habéis llegado a raíz de este podcast. Siempre os lo digo, incluso en los temas que puedo parecer así como más banales, que no lo son, no sé qué se te ha podido despertar escuchando todo esto, pero si hay algo que quizá en este momento no estás pudiendo sostener, te lo decía hace unos segundos, pero de verdad, escríbenos, ya sabes dónde nos puedes encontrar, escríbenos en Instagram, por email, tú métete en la web y a partir de ahí vas a poder contactar con nosotras de la forma que sea. Y nada más, que os mando un abrazo muy muy fuerte. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!